hijo estaba parado en mi cocina con la mirada vacía y la voz fría, diciéndome que había vaciado hasta el último dólar de mis ahorros para pagar las deudas de juego de la familia de su esposa. Antes de que pudiera siquiera hablar, mi nuera se acercó y dijo que su familia necesitaba el dinero más de lo que yo lo necesitaría jamás. En ese momento, algo dentro de mí se retorció, no por ira, sino por la aplastante comprensión de que las personas a las que había amado y apoyado me habían convertido silenciosamente en un recurso para ser explotado. Caminé hacia el banco esa tarde planeando cerrar la cuenta que ya no me pertenecía, y el gerente miró la pantalla. Luego me miró a mí, y me apartó con una urgencia silenciosa. «Señor Castillo, tiene que ver esto», susurró, y el documento impreso que me mostró hizo que se me helara la sangre. Nada era lo que yo pensaba. Su traición era más profunda, su plan era más audaz, y sus secretos eran mucho más peligrosos de lo que jamás imaginé. Lo que habían hecho a mis espaldas no era solo egoísta, era imperdonable, y abrió la puerta a una verdad que nunca esperé encontrar. Pensaron que me lo habían quitado todo, pero no tenían idea de lo que aún me quedaba, y ciertamente nunca imaginaron hasta dónde estaba dispuesto a llegar, para asegurarme de que, esta vez, yo fuera quien terminara con todo. Mi nombre es Roberto Castillo. Tengo 67 años. Soy un ingeniero civil jubilado que pasó 4 décadas diseñando puentes en la región norte del país. Construí cosas destinadas a durar, estructuras de acero y concreto que llevarían a las familias de manera segura a través de ríos y valles mucho después de que yo me hubiera ido. Nunca imaginé que los cimientos de mi propia vida pudieran desmoronarse tan rápido, o que las personas en las que más confiaba fueran las que los romperían. La mañana en que todo comenzó hacía frío, incluso para el final de noviembre. La escarcha se aferraba a las ventanas de la casa que había compartido con mi esposa Elena durante 41 años. Ella falleció hace 2 años, víctima de un cáncer que avanzó más rápido de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Algunos días todavía se siente como si acabara de salir al jardín y fuera a volver en cualquier momento. Conservo sus lirios blancos junto a la ventana de la cocina, los que ella plantó la primavera antes de enfermarse. Cada mañana los riego y le hablo a su fotografía en la repisa de la chimenea. Le cuento sobre el clima, sobre lo que planeo cocinar para la cena, sobre los cardenales que visitan el comedero de pájaros que ella colgó del viejo roble. Probablemente suene tonto para cualquiera que escuche, pero esas conversaciones tranquilas la mantienen cerca. Me recuerdan que el amor no termina solo porque alguien se ha ido. Esa mañana en particular, me senté a la mesa de la cocina con mi computadora portátil abierta y una taza de café negro enfriándose a mi lado. Necesitaba pagar la factura de la electricidad y revisar mi cuenta de ahorros, una tarea rutinaria que había hecho cientos de veces antes. Mis finanzas eran modestas, pero suficientes. La pensión de mi carrera de ingeniería, la seguridad social y los $47,000 que había ahorrado a lo largo de los años para emergencias y, eventualmente, para dejarle algo a Mateo, mi único hijo. Escribí mi contraseña y esperé a que cargara la pantalla. El sonido de un coche entrando en el camino de entrada me interrumpió. No esperaba a nadie. A través de la ventana vi el sedán plateado de Mateo y mi corazón se alegró por un momento. No visitaba a menudo, tal vez 3 o 4 veces al año desde el funeral de Elena. Vivía a 2 horas al sur con su esposa Valeria y su hija Sofía. Entendía que la vida era ajetreada, que las familias jóvenes tenían sus propias exigencias. Aún así, lo extrañaba. Extrañaba al niño que solía ayudarme en el garaje, pasándome llaves inglesas y haciendo preguntas interminables sobre cómo funcionaban las cosas. Abrí la puerta principal antes de que llegaran al porche. Mateo se veía diferente. Sus hombros estaban tensos, sus ojos se desviaban a todas partes excepto hacia los míos. Murmuró un saludo y entró rápidamente, como si lo estuvieran vigilando. Detrás de él venía Valeria, y el aire en la habitación pareció cambiar en el momento en que cruzó el umbral. Entró como si fuera la dueña del lugar,
sus tacones resonando bruscamente contra el piso de madera que Elena había restaurado ella misma hace 20 años. No sonrió. No preguntó cómo estaba yo. Simplemente miró alrededor de la sala de estar con una expresión que solo puedo describir como evaluadora, como un comprador inspeccionando una propiedad. «Tenemos que hablar», anunció Valeria, acomodándose en el sillón favorito de Elena sin ser invitada. Mateo permaneció de pie, jugueteando con el cierre de su abrigo. «¿Qué está pasando?», pregunté mirando entre ellos. «¿Está todo bien? ¿Sofía está bien?» «Sofía está bien», dijo Mateo rápidamente. «Es solo que estamos en una situación, papá, una situación financiera». Valeria lo interrumpió antes de que pudiera continuar. «Estamos enfrentando una crisis. El negocio de Mateo ha tenido contratiempos y necesitamos ayuda. La familia ayuda a la familia, ¿verdad?» Su voz era suave, pero había algo debajo de ella, algo frío y expectante, como si mi acuerdo ya se diera por sentado. Me sentí incómodo, aunque todavía no podía decir por qué. ¿De qué tipo de ayuda estamos hablando? «Discutiremos los detalles», dijo Valeria con desdén. «Pero primero tal vez deberías revisar tus cuentas. Asegúrate de que todo esté en orden por tu parte». Algo en su tono hizo que se me tensara el estómago. Regresé a la mesa de la cocina donde mi computadora portátil todavía estaba abierta. Hice clic en actualizar en la página del banco. Los números cargaron y por un momento pensé que debía haber un fallo, algún tipo de error técnico. Parpadeé y miré de nuevo. El saldo leía $312 con 47 centavos, $47,000. Todo lo que había ahorrado había desaparecido. Me desplacé por el historial de transacciones con manos temblorosas. Transferencia tras transferencia, cantidades que oscilaban entre unos pocos cientos y varios miles, todas realizadas durante los últimos 6 meses. Cuentas que no reconocía. Autorizaciones que nunca di. Mateo. Dije, con la voz apenas firme. «¿Qué es esto? ¿Qué pasó con mi dinero?» Mi hijo no pudo mirarme a los ojos. «Fue una emergencia, papá. Íbamos a devolverlo. Solo necesitábamos...» ¿Necesitaban qué? Me giré para enfrentarlos a ambos. Tomaron todo sin preguntar, sin decirme. Valeria no se inmutó. Me observaba con ojos calculadores. Ningún rastro de culpa o remordimiento en su rostro. En todo caso, parecía casi divertida por mi conmoción. «Deberías empezar a pensar en tu futuro, Roberto», dijo ella con una sonrisa fina y fría. «No te estás haciendo más joven». El silencio que siguió a las palabras de Valeria flotó en el aire como humo. Me quedé allí, con la computadora todavía abierta sobre la mesa, mirando fijamente a la mujer con la que mi hijo se había casado. En ese momento entendí algo que me había negado a ver durante años. Esto no era una emergencia familiar. Esto no era desesperación. Esto era cálculo, puro y frío, entregado con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Déjame explicarte algo», continuó Valeria cruzando las piernas y recostándose en la silla de Elena como si siempre hubiera pertenecido allí. «Tienes 67 años. Vives solo en una casa que es demasiado grande para una sola persona. No viajas. No tienes pasatiempos costosos. ¿Para qué necesitas exactamente $47,000? Mientras tanto, Mateo y yo estamos criando a una niña. Tenemos una hipoteca. Tenemos responsabilidades reales». Me volví hacia mi hijo esperando que dijera algo, cualquier cosa en mi defensa. Mateo mantuvo los ojos fijos en el suelo, la mandíbula apretada, las manos metidas profundamente en los bolsillos de su abrigo. Parecía un hombre que había ensayado su silencio, que ya había decidido que no decir nada era más seguro que hablar. «Mateo», dije en voz baja, «mírame». No lo hizo. Valeria llenó el espacio que dejó su silencio. «No somos los villanos aquí, Roberto. Estamos tratando de sobrevivir como todos los demás. Y honestamente, ¿has pensado en lo que pasará cuando ya no puedas cuidarte a ti mismo? Esta casa necesita mantenimiento. Los inviernos son duros. No eres lo suficientemente joven para seguir paleando nieve y subiendo escaleras». Hizo una pausa.
inclinando la cabeza como si considerara una propuesta de negocios. Deberías vender la casa, mudarte a una de esas residencias asistidas. Se encargan de todo por ti: comidas, limpieza, apoyo médico. Sería mejor para todos. Mejor para todos. La frase resonó en mi cabeza, cada palabra como un pequeño cuchillo. Ella no sugería esto por preocupación por mi bienestar. Estaba limpiando el tablero, eliminando obstáculos. A sus ojos, yo no era un padre, no era una persona que había construido una vida en esta casa, que había criado a un hijo entre estas paredes, que había sostenido la mano de su esposa moribunda en el dormitorio de arriba. Yo era un inconveniente, un viejo parado entre ella y lo que realmente quería. Este es mi hogar. Dije con la voz más firme de lo que esperaba. Elena y yo construimos esta vida juntos. No me voy a ir. La expresión de Valeria parpadeó solo por un momento antes de volver a esa calma practicada. Bueno, dijo ella, levantándose de la silla. Piénsalo. Estaremos en contacto. Miró a Mateo. Vámonos. Hemos dicho lo que necesitábamos decir. Mateo finalmente levantó la mirada y, por un breve segundo, creí ver algo en sus ojos. Vergüenza, tal vez, o el fantasma de una disculpa que no se atrevía a pronunciar. Pero luego se dio la vuelta y siguió a su esposa hacia la puerta sin decir una palabra. La puerta mosquitera se cerró de golpe detrás de ellos, y me quedé solo en la casa que de repente se sentía más fría que el aire de noviembre afuera. Me dejé caer en una silla de la cocina y presioné mis palmas contra mis sienes, tratando de calmar la tormenta dentro de mi cabeza. Y entonces, sin ser invitado, surgió un recuerdo. Era de hace años, tal vez 5 o 6 veranos atrás, cuando Elena todavía estaba sana y el mundo todavía tenía sentido. Marcela, la amiga más cercana de Elena, había venido a tomar el té una tarde. Yo había entrado desde el garaje para encontrarlas acurrucadas juntas en esta misma mesa, hablando en voz baja, voces que se detuvieron en el momento en que me notaron. Solo cosas de chicas, había dicho Elena con una sonrisa que no me convenció del todo. Más tarde esa noche, cuando estábamos solos, le pregunté qué habían estado discutiendo. Ella dudó antes de responder. Me preocupa, Valeria, dijo finalmente. Algo en ella no se siente bien, la forma en que mira las cosas, a las personas. Como si siempre estuviera midiendo lo que puede tomar. Yo lo había desestimado entonces. Le dije que estaba siendo sobreprotectora, que Mateo era un hombre adulto capaz de tomar sus propias decisiones. Elena había asentido, pero sus ojos contenían una tristeza que no entendí en ese momento. Ahora, sentado en el silencio que ella había dejado atrás, lo entendía. Ella lo había visto, había intentado advertirme, y yo no había escuchado. No podía quedarme con estos pensamientos por más tiempo. Necesitaba respuestas, respuestas reales, no las excusas ensayadas que Mateo y Valeria habían ofrecido. Tomé mi abrigo y mis llaves, y conduje hasta el banco. La misma sucursal donde Elena y yo habíamos abierto nuestras cuentas hace 30 años. Las carreteras estaban tranquilas, los árboles desnudos contra el cielo gris. Mientras salía de mi camino de entrada, miré por el espejo retrovisor. Valeria estaba de pie en la ventana de la sala de estar, con el teléfono presionado contra su oreja, hablando urgentemente con alguien. No estaba mirando la carretera, me estaba mirando a mí. El banco estaba casi vacío cuando llegué, solo unos pocos clientes en las ventanillas, y el suave zumbido de las luces fluorescentes en el techo. Me acerqué al mostrador principal, listo para exigir una explicación por las transferencias no autorizadas, listo para pelear si fuera necesario. Pero antes de que pudiera hablar, un hombre con traje oscuro salió de una oficina lateral. Era quizás 10 años más joven que yo, con cabello canoso y una expresión seria que sugería que me había estado esperando. «Señor Castillo», dijo en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie más estuviera escuchando. «Mi nombre es Gerardo Whitman. Soy el gerente de la sucursal». Puso una mano suavemente en mi brazo y bajó más la voz. «Tenemos que hablar. En privado».
Gerardo me condujo a través de un pasillo estrecho hasta una pequeña oficina en la parte trasera del banco. Cerró la puerta detrás de nosotros y me indicó que me sentara en una de las 2 sillas de cuero frente a su escritorio. La habitación era modesta, algunos certificados enmarcados en la pared, una planta en maceta en la esquina que parecía necesitar agua, y una ventana que daba al estacionamiento donde mi camioneta estaba sola bajo la luz gris de la tarde. No se sentó detrás de su escritorio. En cambio, acercó la otra silla a la mía y se sentó, como si lo que tuviera que decir requiriera proximidad, requiriera confianza. «Señor Castillo, voy a mostrarle algo», dijo, alcanzando una carpeta manila en su escritorio. «Y necesito que mantenga la calma. ¿Puede hacer eso por mí?» Asentí, aunque mi corazón ya latía más rápido. Abrió la carpeta y extendió varias páginas impresas sobre el escritorio entre nosotros, registros de transacciones, docenas de ellos, cada uno resaltado en amarillo. Reconocí mi número de cuenta en la parte superior de cada página. Las transferencias se remontaban a 6 meses atrás, a veces 2 o 3 en una sola semana, cantidades que oscilaban entre $300 y $5,000. Todas fluían a cuentas que nunca había visto antes, números de cuenta que no significaban nada para mí. «Estas son las transferencias no autorizadas», dijo Gerardo en voz baja. $47,000 en total movidos en incrementos lo suficientemente pequeños como para evitar activar alertas automáticas de fraude. Quien hizo esto sabía exactamente cómo pasar desapercibido. Miré los números tratando de encontrar sentido al patrón. «Valeria», dije. «Mi nuera. Ella y Mateo vinieron a mi casa esta mañana. Dijeron que tenían una emergencia financiera, pero ya tenían el dinero. Lo habían estado tomando durante meses». Gerardo asintió lentamente. «Las cuentas de destino están vinculadas a una tal Valeria Clark Castillo. Las rastreamos dentro de las 24 horas después de que noté las irregularidades». Hizo una pausa. Luego sacó otro documento de la carpeta. «Pero eso no es todo, señor Castillo. Esto es lo que más me preocupa». Colocó una sola hoja de papel frente a mí. Era una solicitud de préstamo escrita en formato oficial con mi nombre y número de seguro social. En la parte inferior había una firma que se parecía casi a la mía, pero no del todo. Los bucles eran demasiado redondos, la inclinación demasiado uniforme. Alguien había practicado, pero no lo suficientemente bien. $30,000, dije leyendo la cantidad. Nunca solicité esto. Nunca firmé nada. «Lo sé», dijo Gerardo. «Esa firma es una falsificación. El préstamo fue aprobado hace 3 meses usando su casa como garantía. Los fondos se dispersaron a las mismas cuentas que recibían sus transferencias de ahorros. Dejó que eso se asimilara antes de continuar. Señor Castillo, si no actúa rápido, podría perder más que sus ahorros. Podría perder su casa». La habitación pareció inclinarse. Agarré el reposabrazos de la silla para estabilizarme. $47,000 era devastador, pero sobrevivible. Perder la casa donde Elena y yo habíamos construido nuestra vida, eso era impensable. Eso lo era todo. «¿Por qué me dice esto?», pregunté. «¿Por qué no simplemente reportarlo a la policía?». Gerardo se recostó ligeramente, su expresión cambiando a algo más cauteloso. «Ya lo he reportado a nuestro departamento de cumplimiento. Están investigando en silencio, reuniendo pruebas antes de escalar a las autoridades federales. Fraude electrónico, robo de identidad, falsificación. Estos son delitos graves, señor Castillo. Esto no es un drama familiar. Esto es una empresa criminal». Lo miré más de cerca tratando de leer las cosas que no estaba diciendo. Dijo que notó las irregularidades. La mayoría de los gerentes de banco no detectarían algo así, no con transferencias diseñadas para pasar desapercibidas. ¿Por qué estaba vigilando mi cuenta? Gerardo sostuvo mi mirada por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz era más suave, casi gentil. Su familia. «Los conozco mejor de lo que podría pensar. Confíe en mí en esto». «¿Qué significa eso?». Sacudió la cabeza. «No puedo explicarlo ahora mismo».
Todavía no. Pero le prometo, señor Castillo, estoy de su lado. Lo he estado durante mucho tiempo, incluso si usted no lo sabía. La declaración quedó en el aire, extraña y cargada con un significado que no pude descifrar. Quería presionarlo para exigir una respuesta más clara, pero algo en sus ojos me dijo que no me daría una. Hoy no. ¿Qué hago ahora?, pregunté en su lugar. Gerardo metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó una pequeña tarjeta de presentación blanca. La presionó en mi mano. Necesita protección legal. Alguien que entienda los delitos financieros y sepa cómo luchar contra personas como su nuera. Dio unos golpecitos en la tarjeta. Emilio Ramírez. Es el mejor abogado del estado para casos como este. Lo he visto desmantelar esquemas mucho más sofisticados de lo que Valeria ha hecho. Miré la tarjeta. Texto negro simple sobre cartulina blanca. Emilio Ramírez, abogado, con un número de teléfono y una dirección en la capital. Llámelo hoy, continuó Gerardo. No espere. No intente manejar esto usted mismo o confrontar a Valeria directamente. Las personas como ella son peligrosas cuando se sienten acorraladas. Destruirán evidencia, mentirán a las autoridades, pondrán a su propia familia en su contra si pueden. Deslicé la tarjeta en el bolsillo de mi abrigo, sintiendo su ligero peso como un salvavidas lanzado a través de aguas oscuras. Gracias, dije. No entiendo por qué me está ayudando, pero gracias. Gerardo se puso de pie y extendió su mano. La estreché, y él la sostuvo un momento más de lo necesario. Señor Castillo, dijo en voz baja, sus ojos encontrándose con los míos con una intensidad que me hizo prestar atención. Su esposa hubiera querido que lo llamara. Las palabras me detuvieron en seco. Usted conoció a Elena. Pero Gerardo ya estaba abriendo la puerta, su expresión cerrándose como un libro. Llame a Emilio Ramírez, dijo de nuevo. Hoy, antes de que Valeria haga su próximo movimiento. Conduje a casa desde el banco aturdido, las palabras de Gerardo resonando en mi mente. Su esposa hubiera querido que lo llamara. ¿Cómo conocía a Elena? ¿Qué conexión existía entre un gerente de banco y mi difunta esposa que yo nunca había conocido? Las preguntas se multiplicaban con cada milla, enredándose hasta que apenas podía pensar con claridad. Para cuando entré en mi camino de entrada, el sol de la tarde ya se estaba desvaneciendo detrás de las colinas, y la casa se veía más oscura de lo habitual, más vacía de alguna manera, como si también entendiera que algo fundamental había cambiado. No entré. En cambio, me senté en la camioneta por un largo momento, mirando los lirios blancos visibles a través de la ventana de la cocina, y supe a dónde tenía que ir. Necesitaba hablar con Elena, incluso si ella no podía responder. Necesitaba sentarme a su lado y tratar de encontrarle sentido a un mundo que había dejado de tenerlo en el momento en que Valeria me sonrió esa mañana. El cementerio estaba tranquilo cuando llegué, como siempre lo estaba a finales de noviembre. Hojas muertas esparcidas por los caminos, y los árboles desnudos se alzaban como centinelas contra el cielo gris. Caminé por la ruta familiar hacia la tumba de Elena, mis botas crujiendo sobre la hierba congelada. Pero al acercarme, me di cuenta de que no estaba solo. Una mujer estaba arrodillada junto a la lápida, arreglando un pequeño ramo de rosas blancas en el jarrón de metal que habíamos colocado allí después del funeral. Llevaba un abrigo verde oscuro y una bufanda de lana envuelta alrededor de su cuello, y cuando escuchó mis pasos, se giró. Marcela, la amiga más antigua de Elena. Se conocían desde la universidad. Habían sido damas de honor en las bodas de la otra. Habían criado a sus hijos en vidas paralelas llenas de vacaciones compartidas y largas llamadas telefónicas. Después de que Elena murió, Marcela había estado en el funeral. Había traído guisos durante esas primeras semanas terribles. Me había llamado para ver cómo estaba regularmente durante los primeros meses. Pero gradualmente, como hace el duelo, nos habíamos distanciado hacia nuestros silencios separados. No la había visto en casi un año. Se levantó lentamente sacudiéndose la tierra de las rodillas y miró mi cara. Lo que sea que vio allí,
hizo que su expresión cambiara de sorpresa a preocupación. «¿Roberto?», dijo suavemente. «¿Qué ha pasado?». Abrí la boca para responder, pero las palabras no salían. Todo. El dinero robado, el préstamo falsificado, las advertencias crípticas de Gerardo, la sonrisa fría de Valeria presionada contra mi pecho como un peso físico. Marcela dio un paso adelante y tomó mi brazo, su agarre firme y constante. «Ven conmigo», dijo. «Mi casa está a 10 minutos de aquí. Haré café y me contarás todo». Su cocina estaba cálida y olía a canela, un marcado contraste con el vacío frío que había dejado atrás. Marcela puso una taza humeante frente a mí y se sentó al otro lado de la mesa esperando. Y así se lo conté. Le conté sobre la visita de Mateo y Valeria, sobre los ahorros perdidos, sobre el préstamo falsificado usando mi casa como garantía. Le conté sobre Gerardo Whitman y su extraña familiaridad con mi familia, sobre la tarjeta de presentación en mi bolsillo y la advertencia de que necesitaba protección legal antes de que Valeria hiciera su próximo movimiento. Cuando terminé, mi café se había enfriado y mi voz estaba ronca. Marcela se quedó callada por un largo momento. Luego extendió la mano a través de la mesa y cubrió la mía con la suya. «¿Roberto?», dijo. «Hay algo que necesito decirte. Algo que Elena me pidió que mantuviera en secreto a menos que llegara el momento en que necesitaras saberlo». La miré sin entender. Hace 3 años, antes de enfermarse, Elena vino a mí. Estaba preocupada no por su salud, no todavía, sino por Valeria. Dijo que la había estado observando durante años, notando cosas que no cuadraban. La forma en que Valeria miraba tu casa, tus ahorros, todo lo que tú y Elena habían construido. La forma en que controlaba a Mateo, lo aislaba de viejos amigos, tomaba decisiones por él sin preguntar. Marcela hizo una pausa, sus ojos brillando. Elena me dijo: «Si algo le sucede a Roberto después de que yo me vaya, ayúdalo». Valeria no es quien finge ser. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Elena lo había visto. Ella había sabido mucho antes de que sucediera nada de esto lo que Valeria realmente era. «He estado observando», continuó Marcela, tranquilamente desde la distancia, pero no tenía pruebas, nada concreto, hasta ahora. Apretó mi mano. Elena también me dijo que se preparó para lo peor. Dijo que deberías revisar la caja fuerte, la que está en el armario de tu dormitorio. Hay algo que dejó para ti. Y Roberto mencionó un nombre, Emilio Ramírez. Dijo que si las cosas alguna vez se ponían mal, él era a quien había que llamar. El mismo nombre que me había dado Gerardo. La coincidencia era demasiado precisa para ser una coincidencia en absoluto. Marcela se levantó y caminó hacia un pequeño escritorio en la esquina de su cocina. Abrió un cajón y sacó un sobre descolorido, amarillento en los bordes, con una letra que reconocería en cualquier lugar. La letra de Elena. Mi nombre estaba escrito en el frente con su cuidadosa caligrafía, y debajo, una sola instrucción que hizo que se me cortara la respiración. Solo abrir cuando te sientas verdaderamente traicionado. Marcela puso el sobre en mis manos. Me dio esto 2 meses antes de morir. Dijo en voz baja. Me hizo prometer que lo guardaría hasta el momento adecuado. Creo que ese momento es ahora. Miré el sobre, la letra de Elena, las palabras que había escrito sabiendo que algún día podría necesitarlas. Mi esposa se había ido hace 2 años, pero en ese momento, sentado en la cocina de Marcela con su mensaje final en mis manos, sentí su presencia más fuerte de lo que lo había hecho desde el día en que murió. Llamé a Emilio Ramírez esa tarde. Mi mano aún temblaba ligeramente mientras sostenía la tarjeta de presentación que Gerardo me había dado. El sobre de Elena estaba sin abrir en la mesa de mi cocina. Marcela me había dicho que lo leyera, pero algo me retenía. Tal vez el miedo de que una vez que lo abriera, tendría que aceptar completamente que mi esposa había sabido todo el tiempo lo que se avecinaba, que se había preparado para una traición que yo había estado demasiado ciego para ver.
El teléfono sonó 2 veces antes de que respondiera una voz tranquila y mesurada. Expliqué quién era, mencioné el nombre de Gerardo Whitman, y antes de que pudiera decir algo más, Emilio me interrumpió. «Señor Castillo», dijo. «He estado esperando su llamada. ¿Puede venir a mi oficina mañana por la mañana, a las 9? Traiga todo lo que tenga». Su oficina estaba en la capital, en el tercer piso de un edificio de ladrillo con vistas a la calle principal. La sala de espera era modesta pero profesional, con diplomas enmarcados en las paredes, y algunas sillas de cuero dispuestas alrededor de una mesa baja cubierta de revistas legales. Una recepcionista me ofreció café, el cual rechacé. Mi estómago estaba demasiado anudado para aceptar nada. En minutos, Emilio salió de su oficina y me estrechó la mano con firmeza. Tenía quizás 55 años, con cabello con mechones plateados y ojos agudos que parecían captarlo todo a la vez. Me llevó a una habitación forrada de estanterías y me indicó que me sentara frente a su escritorio. Había traído los registros de transacciones que Gerardo había impreso para mí, la solicitud de préstamo falsificada y la tarjeta de presentación con la nota escrita a mano de Gerardo en el reverso. Los extendí sobre el escritorio de Emilio y observé mientras examinaba cada documento cuidadosamente, su expresión volviéndose más seria con cada página. Cuando terminó, se recostó en su silla y entrelazó las manos. «Esto es fraude financiero organizado», dijo rotundamente. «No es un gasto excesivo descuidado, no es un malentendido familiar. Alguien planeó esto metódicamente, lo ejecutó durante meses, y lo diseñó específicamente para evitar ser detectado. Las pequeñas cantidades de transferencia, el momento, la firma falsificada en el préstamo. Este es el trabajo de alguien que ha hecho esto antes». Las palabras confirmaron lo que había temido, pero no quería creer. «Valeria», dije, «mi nuera». «Casi con certeza», coincidió Emilio. «Pero, señor Castillo, necesito decirle algo que puede sorprenderlo. Esta no es la primera vez que escucho el nombre de su familia». Hizo una pausa, estudiando mi reacción. Su esposa, Elena, vino a verme hace unos 4 años. Estaba preocupada por proteger los activos de su familia, la casa, sus ahorros, su pensión. No me dio razones específicas en ese momento. Solo dijo que quería asegurarse de que todo estuviera seguro en caso de que algo le sucediera. Lo miré fijamente. Elena nunca mencionó haberse reunido con un abogado. Me pidió que lo mantuviera confidencial. La ayudé a establecer un fideicomiso revocable en vida que colocaba sus activos principales bajo protección. La casa específicamente está titulada de una manera que hace muy difícil que alguien la utilice como garantía sin su consentimiento notariado explícito. Dio unos golpecitos en la solicitud de préstamo falsificada. Quien falsificó esta firma no sabía sobre el fideicomiso. El préstamo en sí puede no ser ejecutable, lo que significa que su casa está más segura de lo que Valeria cree. Una pequeña ola de alivio me invadió, aunque fue rápidamente tragada por la marea más grande de ira y confusión. Elena me había protegido incluso desde más allá de la tumba. Pero ¿por qué no me lo había dicho? ¿Por qué había llevado esta carga sola? ¿Qué hago ahora?, pregunté. Emilio se inclinó hacia adelante. Primero, no hace nada. No confronte a Valeria. No le diga a Mateo lo que sabe. No dé ninguna indicación de que está al tanto del fraude. Las personas como su nuera, depredadores, se extralimitan cuando creen que están ganando. Ella cree que usted es un anciano confundido que no entiende qué pasó con su dinero. Déjela seguir creyendo eso. Y luego, entonces, observamos. Documentamos. Dejamos que cometa más errores. Recogió los registros de transacciones nuevamente. Hábleme de la familia de Valeria. ¿Tiene a alguien? ¿Es cercana a hermanos, padres, alguien que pueda estar involucrado? Pensé por un momento. Tiene un hermano, César. Solo lo he visto unas pocas veces en días festivos. Siempre pareció. Busqué la palabra correcta. Sospechoso. Hablaba mucho sobre negocios que nunca parecían llegar a ninguna parte. Valeria siempre estaba susurrando con él en los rincones,
lejos de todos los demás. Emilio hizo una nota en su blog legal. César Clark. ¿Sí? ¿Cómo sabía su apellido? Porque lo he visto antes. Giró su blog de notas hacia mí mostrando una lista de los números de cuenta donde se había transferido mi dinero. 2 de estas cuentas están registradas a nombre de un César Clark. Las transacciones no solo fluyen hacia Valeria, fluyen a través de una red. Esto tiene las huellas de un esquema practicado, señor Castillo. Su nuera no inventó esto de la noche a la mañana. Lo ha estado haciendo durante mucho tiempo, posiblemente a otras víctimas que aún no conocemos. La comprensión se asentó sobre mí como una niebla fría. Valeria no solo me había robado, era parte de algo más grande, algo organizado. Y mi hijo era cómplice o estaba atrapado en medio de ello sin entender en qué se había casado. ¿Qué pasa después?, pregunté. Emilio dejó su bolígrafo y me miró con una expresión que era casi depredadora en su enfoque. Esta noche, dijo, ella cometerá otro error y estaremos observando. Emilio tenía razón. Valeria cometió su siguiente error dentro de las 48 horas, aunque no me di cuenta de inmediato. Comenzó con algo pequeño, una sensación de inquietud que no podía nombrar del todo. Cada vez que salía de casa esa semana, tenía la sensación de ser observado. Cuando conduje a la tienda de comestibles, un coche que parecía el sedán de Mateo apareció en mi espejo retrovisor. Luego se desvió antes de que pudiera estar seguro. Cuando caminé hacia el buzón, noté un vehículo estacionado al final de mi calle, que no reconocía. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico, que el estrés de todo me estaba haciendo ver amenazas donde no existían, pero Emilio me había enseñado a confiar en mis instintos. Así que en una fría mañana de jueves, decidí verificar. Lo encontré debajo del parachoques trasero de mi camioneta, unido con una caja magnética no más grande que una baraja de cartas. Un rastreador GPS. Alguien había estado monitoreando cada uno de mis movimientos y sabía exactamente quién era ese alguien. Fotografié el dispositivo sin tocarlo. Luego llamé a Emilio inmediatamente. Me indicó que lo dejara en su lugar por ahora para dejar que Valeria creyera que su vigilancia no había sido detectada. Déjela pensar que tiene el control, dijo. Cuanto más confiada se sienta, más descuidada se volverá. Al día siguiente, conduje al banco para hablar con Gerardo sobre la investigación en curso. Apenas había cruzado las puertas principales cuando escuché su voz detrás de mí, aguda y exigente. Valeria entró en el vestíbulo como si fuera dueña del edificio, sus tacones resonando contra el piso de mármol, su expresión fija en esa máscara fría que había llegado a reconocer como su verdadero rostro. Pasó directamente a mi lado sin reconocerme, y se acercó al mostrador principal, exigiendo hablar con el gerente de la sucursal sobre las cuentas familiares. Gerardo salió de su oficina, su rostro tranquilo y profesional. «Lo siento, señora Castillo», dijo, su voz lo suficientemente alta para que yo escuchara. «La información de la cuenta solo está disponible para el titular de la cuenta o personas con autorización documentada. No tengo ninguna autorización de ese tipo en el archivo para usted». La compostura de Valeria se rompió solo por un momento. «Esto es ridículo. Mi suegro es un anciano. Necesita apoyo familiar para administrar sus finanzas. Estoy tratando de ayudarlo. Entonces le sugiero que le pida al señor Castillo que la agregue como usuario autorizado», respondió Gerardo suavemente. «Hasta entonces no puedo ayudarla». Se giró y me vio parado cerca de la entrada. Nuestros ojos se encontraron y algo parpadeó en su rostro. Sorpresa, luego cálculo, luego esa sonrisa fría familiar. «Roberto», dijo, caminando dulcemente hacia mí. «No sabía que estarías aquí. Solo estaba tratando de aclarar cierta confusión sobre las cuentas. Ya sabes lo complicada que puede ser la banca a tu edad». No dije nada. Simplemente la observé dejando que el silencio se extendiera entre nosotros hasta que finalmente miró hacia otro lado. Se fue sin decir otra palabra.
pero vi que miraba hacia atrás a través de las puertas de vidrio, su teléfono ya presionado contra su oreja. Esa tarde, Mateo llamó y preguntó si podíamos reunirnos para tomar un café. Su voz sonaba diferente, cansada, incierta, nada como el hijo seguro de sí mismo que recordaba de años pasados. Nos reunimos en una pequeña cafetería en la ciudad, y cuando la camarera trajo la cuenta, Mateo buscó su billetera. Luego se detuvo. Su rostro se puso rojo. Papá, yo... No pudo terminar la frase. Miró su billetera vacía, sus manos temblando ligeramente. «Déjame invitarte», dije en voz baja, poniendo un billete de 20 sobre la mesa. «Lo siento». Las palabras salieron apenas por encima de un susurro. Valeria maneja todo nuestro dinero. Me da $50 a la semana para gastos. Dice que eso es normal en el matrimonio, que las esposas administran las finanzas del hogar. Me miró, y vi algo en sus ojos que no había notado antes. Vergüenza, miedo, confusión. Ni siquiera tengo acceso a nuestras cuentas bancarias. No sé cuánto tenemos ni a dónde va. Cuando pregunto, dice que estoy siendo controlador. Me recosté, estudiando a mi hijo como si lo viera por primera vez. Este no era el comportamiento de un cómplice. Esto era algo completamente diferente. Mateo no era el socio criminal de Valeria. Era su prisionero, atrapado en un matrimonio que lentamente le había quitado su autonomía, hasta que ni siquiera podía comprar una taza de café sin su permiso. La ira que había sentido hacia él comenzó a cambiar, reemplazada por algo más complicado: piedad, dolor y un creciente horror por en lo que se había convertido la vida de mi hijo. «Mateo», dije con cuidado, «¿cuánto tiempo ha sido así?» Se encogió de hombros impotente. «No lo sé. Sucede tan gradualmente. Primero, se hizo cargo de las facturas porque yo estaba demasiado ocupado con el trabajo. Luego comenzó a darme una asignación porque necesitábamos presupuestar mejor. Ahora tengo que pedir permiso para comprar el almuerzo». Su voz se quebró. «Papá, ya no sé qué es normal». Esa noche, llevé el rastreador GPS a la oficina de Emilio. Lo documentó meticulosamente, fotografiando cada ángulo, anotando la marca y el modelo, preservándolo en una bolsa de evidencia, combinado con las imágenes del banco de Valeria exigiendo acceso a mis cuentas. Ahora teníamos pruebas documentadas de acecho, vigilancia de comportamiento y acoso, un patrón que cualquier juez reconocería. Emilio dejó la bolsa de evidencia y se recostó en su silla, una sonrisa sombría extendiéndose por su rostro. «Ella acaba de entregarnos la mitad de nuestro caso», dijo. «Las personas como ella no pueden evitarlo». Esa noche, después de regresar a casa de la oficina de Emilio, me paré frente al armario del dormitorio durante mucho tiempo. Detrás de los abrigos de invierno y las cajas de fotografías viejas, estaba la caja fuerte que Elena y yo habíamos instalado hace 20 años. Una caja de acero a prueba de fuego atornillada al piso, donde guardábamos documentos importantes, las joyas de su madre y las pocas cosas que considerábamos irreemplazables. No la había abierto desde el funeral de Elena, cuando recuperé su testamento y la escritura de la casa. La combinación eran los números de su cumpleaños, que nunca olvidaría mientras viviera. El sobre que me había dado Marcela estaba en la cómoda todavía sin abrir, pero las palabras de Elena resonaban en mi mente, la instrucción que había escrito de revisar la caja fuerte. Me arrodillé en el piso del armario, mis rodillas protestando contra la madera dura, y marqué la combinación con dedos temblorosos. La cerradura hizo clic y abrí la pesada puerta de par en par. Adentro, acurrucado entre los documentos familiares y los estuches de terciopelo de joyas, había algo que nunca había visto antes. Un sobre rojo grueso con contenido, con la letra de Elena en el frente en su escritura cuidadosa y elegante. «Para Roberto, cuando necesites fuerza». Mi corazón se detuvo en mi pecho. Ella había puesto esto aquí sin decirme. Lo había escondido entre nuestras posesiones más preciadas, esperando un día que rezaba para que nunca llegara.
Llevé el sobre a la cama y me senté pesadamente mirando mi nombre escrito por su mano. Por un momento no pude obligarme a abrirlo. Esta era Elena extendiendo la mano a través de la división entre la vida y la muerte, hablándome desde un lugar que yo no podía seguir. Lo que fuera que hubiera adentro cambiaría todo lo que creía saber sobre mi esposa, mi hijo, mi familia. Pero había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Deslicé mi dedo bajo el sello y abrí el sobre. Adentro había 2 artículos. El primero era una carta, de varias páginas, escrita en la papelería color crema que Elena había usado para correspondencia importante. El segundo era una carpeta manila, gruesa con documentos. Dejé la carpeta a un lado y desdoblé la carta. Y mientras leía las primeras líneas, las lágrimas que no sabía que estaba conteniendo comenzaron a caer. Mi queridísimo Roberto, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, entonces lo que temía finalmente ha sucedido y lamento mucho no estar ahí para enfrentarlo contigo. He pasado los últimos 5 años observando, preocupándome y preparándome para un día que esperaba que nunca llegara. Pero te conozco, mi amor. Conozco tu bondad, tu fe en las personas, tu capacidad infinita para perdonar. Estas son las cosas de las que me enamoré hace 40 años. También son las cosas que te hacen vulnerable a alguien que ve la generosidad como debilidad. Siempre me preocupó Valeria. Desde la primera vez que Mateo la trajo a casa, algo se sentía mal. Miraba nuestra casa, nuestros ahorros, todo lo que construimos juntos con ojos que medían y calculaban. Ella no veía una familia, veía una oportunidad. Traté de decirme a mí misma que estaba siendo injusta, que era simplemente una madre protectora que nunca pensaría que ninguna mujer era lo suficientemente buena para su hijo. Pero el sentimiento nunca desapareció. Solo se hizo más fuerte. A lo largo de los años, documenté lo que observé. Pequeñas cosas al principio, la forma en que controlaba el horario de Mateo, lo aislaba de viejos amigos, tomaba decisiones sin consultarlo. Luego cosas más grandes. Preguntas sobre nuestras finanzas que se sentían más como reconocimiento que curiosidad. Comentarios sobre lo derrochador que era para 2 personas vivir en una casa tan grande. Mantuve notas, fechas, incidentes específicos. No quería envenenar tu esperanza ni dañar tu relación con Mateo, pero no podía ignorar lo que estaba viendo. Así que me preparé. Me reuní con un abogado llamado Emilio Ramírez, y establecí un fideicomiso revocable en vida que protege nuestro hogar. La casa no se puede vender, hipotecar ni transferir sin tu consentimiento notariado explícito. También hablé con mi primo Gerardo en el banco. Sí, Roberto. Gerardo Whitman es mi primo, aunque le pedí que mantuviera nuestra conexión privada. Prometió vigilar tus cuentas y alertarte si alguna vez ocurría algo sospechoso. No estoy orgullosa de guardarte estos secretos. Cada día quería decirte, compartir la carga que estaba llevando. Pero sabía que defenderías a Mateo. Le darías a Valeria el beneficio de la duda. Elegirías la esperanza sobre la sospecha. Ese es quien eres, y te amo por ello. Pero la bondad sin límites es una invitación a ser usado. Aprendí eso demasiado tarde con mi propia familia, y me niego a dejar que lo aprendas de la misma manera. Si estás leyendo esta carta, entonces mis temores estaban justificados. Valeria ha hecho algo para lastimarte y ahora necesitas defenderte. No te avergüences de esa pelea. No dejes que la culpa o el amor por Mateo te impidan protegerte. Has trabajado toda tu vida para construir algo significativo. Mereces conservarlo. La carpeta contiene todo lo que necesitas. Los documentos del fideicomiso, mis notas sobre el comportamiento de Valeria durante 5 años, información de contacto de Emilio y Gerardo. Ambos prometieron ayudarte si alguna vez llegaba este día. Confía en ellos, Roberto. Son buenos hombres. Y también me querían. Desearía poder estar ahí contigo. Desearía poder sostener tu mano y decirte que todo estará bien. Pero como no puedo, te dejo estas palabras en su lugar. Eres más fuerte de lo que sabes. Eres más sabio de lo que crees. Y eres amado por mí siempre, incluso ahora,
incluso desde donde sea que te esté cuidando. Lucha por ti mismo, cariño mío. Lucha por nuestro hogar. Y cuando termine, vive. Vive plena y alegremente, porque eso es lo que quiero para ti más que cualquier otra cosa en este mundo. Por siempre tuya, Elena. Dejé la carta y lloré. No las lágrimas silenciosas que había derramado en su funeral, rodeado de dolientes y rituales. Estos eran los sollozos profundos y desgarradores de un hombre que finalmente entendía cuánto había sido amado, cuán completamente había sido protegido y cuán solo no estaba. Elena lo había visto todo, se había preparado para todo, e incluso desde más allá de la tumba, todavía estaba luchando por mí. Abrí la carpeta Manila y encontré exactamente lo que ella había prometido. Los documentos del fideicomiso notariados y oficiales, una lista escrita a mano de fechas y observaciones que abarcaban 5 años, cada entrada una pequeña pieza del rompecabezas que era Valeria, y una nota final escrita en una tarjeta separada. Si necesitas ayuda, contacta a Emilio Ramírez y Gerardo Whitman. Prometieron protegerte. Las conexiones que había estado luchando por entender de repente tenían sentido. La extraña familiaridad de Gerardo en el banco, su conocimiento de mi familia, su insistencia en que Elena hubiera querido que llamara a Emilio. No eran coincidencias. Eran piezas de una red de seguridad que mi esposa había tejido en secreto. Una red de protecciones que había construido, sabiendo que podría no vivir para activarla ella misma. Caminé hacia la sala de estar donde la fotografía de Elena todavía estaba en la repisa junto a sus lirios blancos. La mujer en la foto me devolvió la sonrisa, congelada en un momento de felicidad de nuestro 35º aniversario. Toqué el cristal, trazando suavemente el contorno de su rostro. Nunca dejaste de protegerme, susurré, incluso ahora. Los días que siguieron a la revelación de Elena se sintieron diferentes. Me moví a través de mis rutinas con un nuevo sentido de propósito, regando sus lirios cada mañana, no solo como un ritual de dolor, sino como una promesa de que honraría lo que ella había construido. Llevé la carpeta Manila a la oficina de Emilio, y observé mientras estudiaba las notas meticulosas de Elena, sus cuidadosas observaciones que abarcaban 5 años de observar a Valeria, con los ojos agudos de una madre que sentía el peligro mucho antes que nadie más. Cuando terminó de leer, me miró con algo cercano a la admiración. Su esposa era extraordinaria, dijo en voz baja. Construyó un caso contra Valeria sin siquiera saber que estaba construyendo uno. Estas notas, combinadas con los registros financieros que Gerardo proporcionó, nos dan una base, pero quiero cavar más profundo. Alguien como Valeria no comienza con ingenieros jubilados de 67 años. Siempre hay una historia. Tenía razón. En una semana su investigación comenzó a dar resultados. Emilio me llamó a su oficina en una tarde gris de martes, el tipo de día que hace que el norte se sienta como si existiera fuera del tiempo. Tenía una nueva carpeta en su escritorio, más delgada que la de Elena, pero de alguna manera más ominosa. Encontré algo, dijo mientras me sentaba. Valeria Clark, antes de convertirse en Valeria Castillo, fue investigada por fraude financiero hace 8 años. Un exnovio presentó una denuncia ante la policía, alegando que ella había robado más de $20,000 de sus cuentas durante su relación. Tarjetas de crédito abiertas a su nombre, cheques, ahorros falsificados drenados. Mi estómago se tensó. ¿Qué pasó con el caso? Nada. La voz de Emilio era plana. El novio retiró su denuncia 3 semanas después de presentarla. Según el detective con el que hablé, el padre de Valeria hizo una visita personal al joven. Los detalles son turbios, pero el resultado es claro. El dinero cambió de manos, se hicieron amenazas y todo desapareció. Sin cargos, sin antecedentes. Nada más que un archivo enterrado que la mayoría de la gente nunca pensaría en buscar. Así que este era su patrón. Le había hecho esto antes a otra persona, y se había salido con la suya. Yo no fui su primera víctima, simplemente fui la última, quizás la más grande.
La comprensión me hizo sentir enfermo y reivindicado al mismo tiempo. Enfermo porque mi hijo se había casado con una depredadora. Reivindicado porque los instintos de Elena habían sido correctos todo el tiempo. Hay algo más. Emilio continuó sacando otro documento de la carpeta. Investigué los antecedentes familiares de Valeria. Su padre, Ricardo Clark, era un exitoso hombre de negocios en Connecticut. Bienes raíces comerciales, algunos proyectos de desarrollo. Según todos los informes, valía varios millones de dólares en su apogeo. Hizo una pausa, dejando que el peso de las siguientes palabras se asentara. Murió hace 4 años, en la pobreza. Lo miré fijamente. ¿Cómo es eso posible? Eso es exactamente lo que pregunté. Según los registros públicos, Ricardo Clark pasó los últimos 2 años de su vida en un apartamento alquilado dependiente de la seguridad social y una pequeña pensión. Sus activos comerciales fueron liquidados, sus propiedades vendidas, sus cuentas de inversión vaciadas. Cuando murió, su patrimonio valía menos de $8,000. Emilio se recostó, su expresión sombría. Extraño, ¿no? Un hombre rico muere en la ruina mientras sus hijos viven cómodamente. Su hija conduce un coche de lujo, usa ropa cara, toma vacaciones en lugares que la mayoría de la gente solo ve en revistas. La implicación flotaba en el aire entre nosotros, tácita pero inconfundible. Valeria no solo había defraudado a un novio, le había hecho algo a su propio padre, drenado su riqueza mientras aún estaba vivo, dejándolo morir sin nada. Y ahora, me estaba haciendo lo mismo a mí. Ella apuntó a Mateo por mí. Dije lentamente, las piezas finalmente encajando en su lugar. Vio la casa, los ahorros, la estabilidad. Vio a un padre anciano con activos y un hijo que era fácil de controlar. Todo su matrimonio fue una estafa a largo plazo. Emilio asintió. Eso creo. Mateo nunca fue el premio. Usted lo era. Su casa, su pensión, sus ahorros, todo lo que usted y Elena pasaron toda una vida construyendo. Valeria lo vio todo como suyo para tomarlo, y fue lo suficientemente paciente como para esperar años por la oportunidad. Pensé en Mateo, en sus manos temblorosas en la cafetería, su billetera vacía, su confusión sobre lo que era normal en un matrimonio. No se había casado con una mujer que lo amara. Se había casado con una mujer que lo veía como una herramienta, un medio para un fin. Y para cuando se dio cuenta, estaba demasiado atrapado, demasiado controlado, demasiado roto para escapar. ¿Qué hacemos con esta información?, pregunté. Emilio cerró la carpeta y me miró con una intensidad que me hizo prestar atención. Encontramos a alguien dispuesto a hablar. El novio que presentó la denuncia es un callejón sin salida. Está demasiado asustado o demasiado pagado para cooperar. Pero el padre de Valeria es una historia diferente. Está muerto, pero no estaba solo. Tenía una esposa, la madre de Valeria, Martha Clark. Dije, recordando el nombre de lo poco que Mateo me había contado sobre la familia de Valeria. Valeria apenas la menciona, dijo que tuvieron una pelea hace años. Me pregunto por qué, respondió Emilio secamente. Una madre que vio morir a su marido en la pobreza mientras sus hijos prosperaban, podría tener algunas cosas que decir sobre su hija. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el cielo gris de la tarde. Voy a encontrarla, señor Castillo. Si alguien conoce el alcance total de lo que Valeria es capaz, es la mujer que la crió. Se volvió para mirarme, y su expresión era más sombría de lo que jamás la había visto. Alguien fue destruido por Valeria antes que usted, dijo en voz baja, y esa persona podría querer hablar. Mateo me llamó 3 días después, su voz apenas por encima de un susurro. Papá, necesito verte. No en la cafetería, en algún lugar privado. ¿Puedo ir a la casa? Había algo en su tono que no había escuchado antes, no solo el cansancio al que me había acostumbrado, sino miedo genuino. Le dije que viniera de inmediato. Llegó en 1 hora estacionando su coche detrás del garaje, donde no podía ser visto desde la carretera.
Cuando entró por la puerta trasera, parecía un hombre que no había dormido en días. Sus ojos estaban enrojecidos, su ropa arrugada, y seguía mirando por encima del hombro como si esperara que alguien apareciera detrás de él. Llevaba una computadora portátil bajo el brazo y sus manos temblaban mientras la ponía sobre la mesa de la cocina. «He encontrado algo», dijo sin mirarme a los ojos. «En la computadora que Valeria y yo compartimos. Ella olvidó cerrar sesión en su correo electrónico, y yo». Se apagó tragando saliva. «Sé que no debería haber mirado, pero después de lo que me dijiste sobre el banco, sobre el dinero, no podía dejar de pensar. Necesitaba saber la verdad». Abrió la computadora portátil y la giró hacia mí. En la pantalla había un correo electrónico fechado hace 6 años, enviado desde la cuenta personal de Valeria a una dirección que no reconocí. La línea de asunto estaba vacía, pero el mensaje en sí era corto, brutal e inconfundible. «Mamá», leía, «he tomado mi decisión. Si me caso con Mateo, la casa de su padre es la clave. La propiedad por sí sola vale $500,000. Y el viejo no durará para siempre. Una vez que se haya ido, todo pasa a Mateo, lo que significa que pasa a mí. Esta es nuestra salida. Confía en mí». Leí las palabras 2 veces, 3 veces, esperando que significaran algo diferente. Pero no cambiaron. Mi nuera le había escrito a su madre años antes de que Elena muriera, exponiendo un plan para casarse con mi hijo, no por amor, no por compañerismo, sino por herencia. Mateo nunca fue su esposo. Él fue su inversión, y yo era simplemente un obstáculo con fecha de vencimiento. «Lo siento, papá». La voz de Mateo se quebró. «No lo sabía. Te juro que no lo sabía. Miré a mi hijo, realmente lo miré, y no vi al hombre débil al que había culpado durante meses, sino a alguien mucho más trágico. Una víctima que había sido manipulada tan a fondo que ni siquiera reconocía la jaula a su alrededor. Valeria lo había elegido cuidadosamente, lo había preparado lentamente, lo había aislado de todos los que podrían haberlo ayudado a ver la verdad. Para cuando su matrimonio se solidificó, a Mateo no le quedaban amigos, ni independencia, ni salida. «¿Cuándo encontraste esto?», pregunté en voz baja. «Hace 2 noches». La confronté. Se rió amargamente, un sonido sin humor. «Eso fue un error. ¿Qué pasó?». La cara de Mateo se puso pálida. No lo negó. Ni siquiera trató de explicar. Simplemente me miró con esa frialdad, como si yo fuera algo que se había quitado del zapato. Y luego dijo: «Si le dices algo a tu padre, te destruiré. Tengo mensajes, fotos, cosas que no quieres que nadie vea. Pruébame, Mateo. Mira qué pasa». Las palabras quedaron en el aire entre nosotros, feas y amenazantes. Entendí entonces el alcance total de lo que Valeria había hecho. No solo había robado dinero o falsificado firmas, había construido una prisión alrededor de mi hijo ladrillo por ladrillo, usando la vergüenza y los secretos como su mezcla. Mateo le tenía terror no porque ella pudiera dejarlo, sino porque había convertido su propia vida en un arma contra él. «¿Mateo?», dije con cuidado. «¿Tu madre alguna vez te dijo algo sobre Valeria antes de fallecer?». Se quedó callado por un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz sonaba hueca. «Una vez, aproximadamente 1 año antes de enfermarse, mamá me llevó aparte después de la cena familiar y me preguntó si era feliz, realmente feliz. Le dije que por supuesto que lo era. Me miró con esta expresión como si quisiera decir más, pero no pudiera encontrar las palabras. Finalmente, dijo: «Si alguna vez necesitas ayuda, ven a mí. Pase lo que pase, prométemelo». Lo prometí, pero no entendí lo que quería decir. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Creo que ahora entiendo. Elena lo había intentado, incluso con Mateo. Ella había tratado de plantar una semilla de conciencia para dejar una puerta abierta en caso de que alguna vez necesitara escapar. Pero él no había estado listo para escucharlo. Había estado demasiado metido en la red de Valeria, demasiado convencido de que su matrimonio era normal, demasiado asustado de lo que significaría admitir la verdad.
Tu madre vio lo que era Valeria, dije suavemente. Trató de protegernos a ambos. Me dejó documentos, advertencias, personas en las que podía confiar. Sabía que este día podría llegar. Mateo me miró y por primera vez desde que llegó, vi algo más que miedo en sus ojos. Vi el tenue parpadeo de la esperanza, frágil y desesperado como una vela en una tormenta. Papá, dijo con la voz quebrándose en la palabra. Ella controla todo, incluyéndome a mí. Las palabras quedaron entre nosotros como una confesión, esperando ser completada. Mateo se sentó en la mesa de mi cocina, la misma mesa donde Elena y yo habíamos compartido miles de comidas, donde habíamos discutido nuestras esperanzas y miedos y sueños, y vi a mi hijo luchar para encontrar el coraje para decirme el resto. Sus manos temblaban alrededor de la taza de café que había puesto frente a él, y sus ojos llevaban la mirada vacía de alguien que había estado cargando un peso demasiado pesado durante demasiado tiempo. Cuéntamelo todo, dije en voz baja, desde el principio. Y lo hizo. Comenzó pequeño, explicó Mateo, como siempre lo hacen estas cosas. Poco después de casarse, Valeria sugirió que ella manejara sus finanzas ya que era mejor con los números. Mateo estuvo de acuerdo sin dudarlo. Estaba ocupado con el trabajo, agradecido de tener una responsabilidad menos. Ella abrió una cuenta conjunta donde se depositaban ambos cheques de pago, y durante el primer año todo pareció normal. Pero gradualmente, imperceptiblemente, los límites cambiaron. Valeria movió sus ahorros a una cuenta a la que solo ella podía acceder por seguridad. Comenzó a darle a Mateo efectivo cada semana, en lugar de dejarle usar la tarjeta de débito, explicando que necesitaban presupuestar con más cuidado. $50 a la semana, decidió ella. Esa era su asignación. Me dije a mí mismo que tenía sentido, dijo Mateo, con la voz quebrándose. Ella dijo que todas las esposas administran las finanzas del hogar. Dijo que tenía suerte de tener a alguien a quien le importara lo suficiente como para mantenernos en el buen camino. Le creí porque quería creerle. Porque la alternativa era admitir que mi matrimonio era algo completamente diferente. El control se expandió desde allí. Valeria monitoreaba su teléfono, revisando sus mensajes e historial de llamadas diariamente. Rastreaba su ubicación a través de una aplicación que insistía que era por seguridad. Abrió tarjetas de crédito a su nombre sin decirle. Acumuló saldos de los que él no sabía nada. Cuando Mateo finalmente descubrió la deuda de $25,000 en 3 tarjetas diferentes, Valeria lo convenció de que era su culpa de alguna manera, que él había aceptado y simplemente lo había olvidado. Lo hizo sentir loco, le hizo dudar de su propia memoria, su propia percepción de la realidad. «Debo $25,000 que nunca gasté», dijo Mateo, las palabras saliendo como vidrios rotos. «No puedo comprar el almuerzo sin pedir permiso. No puedo visitar a mi propio padre sin explicar a dónde voy y cuándo volveré. Ella lee mis correos electrónicos, escucha mis llamadas telefónicas, controla cada aspecto de mi vida». Me miró con ojos que finalmente habían dejado de esconderse. «Pensé que esto era normal, papá». Ella me dijo que así se veía el matrimonio y no tenía nada con qué compararlo. No me di cuenta de que era abuso hasta que la vi hacerte lo mismo a ti. La ira que había llevado hacia Mateo durante meses, la frustración por su silencio, su complicidad, su fracaso en defenderme se disolvió en ese momento como escarcha matutina bajo la luz del sol. Mi hijo no era débil, no era un conspirador. Era un hombre que había sido sistemáticamente roto por alguien que entendía exactamente cómo explotar su confianza, su amor, su desesperada necesidad de creer que su esposa era quien fingía ser. Valeria le había hecho a Mateo lo que ahora me estaba haciendo a mí. Solo que tuvo años para perfeccionar su técnica, años para erosionar su sentido de identidad, hasta que no quedó nada más que obediencia y miedo. Me estiré sobre la mesa y puse mi mano sobre la suya. «Esto no es tu culpa», dije firmemente. «Nada de esto es tu culpa». Mateo se rompió. Las lágrimas que había estado luchando finalmente ganaron derramándose por sus mejillas,
mientras sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Me moví a la silla a su lado y abracé a mi hijo como lo había hecho cuando era un niño, cuando las pesadillas lo despertaban en la oscuridad, y la única cura eran los brazos de su padre a su alrededor. Nos quedamos así durante mucho tiempo, dos hombres rotos por la misma mujer, finalmente encontrando su camino de regreso el uno al otro. Más tarde ese día llevé a Mateo a conocer a Emilio. Mi hijo estaba aterrorizado, convencido de que cualquier acción contra Valeria resultaría en la destrucción que ella había prometido. Pero Emilio escuchó su historia con la cuidadosa atención de un hombre que había visto este patrón antes, y cuando Mateo terminó, el abogado se inclinó hacia adelante con algo cercano a la esperanza en sus ojos. «Tu testimonio cambia todo», dijo Emilio. «No eres solo un testigo de lo que Valeria le hizo a tu padre. Eres una víctima tú mismo. Abuso financiero, manipulación emocional, robo de identidad a través de esas tarjetas de crédito. Estos son crímenes, Mateo. Y tu voluntad de testificar prueba que no tienes nada que ganar y todo que perder al decir la verdad. Eso te hace creíble de maneras que los expertos contratados y los rastros de papel nunca podrían ser». Mateo parecía inseguro. «Ella me destruirá si hago esto. Ella tiene cosas, influencia, formas de lastimarme. Ya lo ha hecho», respondió Emilio gentilmente. «La pregunta es si quieres pasar el resto de tu vida bajo su control, o si estás listo para recuperarlo». El silencio se extendió lo suficiente para que yo escuchara el viento sacudiendo las ventanas afuera. Entonces Mateo se volvió hacia mí, y en sus ojos vi al niño que había criado, el hijo que había amado, luchando por volver a la superficie después de años de ahogarse. Apretó mi mano con fuerza, sus dedos fríos pero su agarre feroz. «Dime qué hacer, papá», dijo. «Haré cualquier cosa para arreglar esto». Los días posteriores a la confesión de Mateo estuvieron llenos de una planificación cuidadosa y una determinación tranquila. Mi hijo se movía por la casa como un hombre que despierta lentamente de una larga pesadilla, inseguro de lo que era real y lo que había sido fabricado por años de manipulación. Le di la habitación de invitados de Elena y le dije que se quedara todo el tiempo que necesitara. Valeria llamaba a su teléfono constantemente, dejando mensajes de voz que alternaban entre dulce preocupación y amenazas apenas veladas. Mateo no escuchó ninguno de ellos. Simplemente apagó el teléfono y lo puso en un cajón, como si enterrara una parte de sí mismo que ya no quería llevar. Emilio trabajó día y noche, reuniendo la evidencia que habíamos recopilado en un expediente del caso que se hacía más grueso día a día. Los registros de transacciones de Gerardo, las notas meticulosas de Elena, el rastreador GPS, los documentos de préstamo falsificados, el testimonio de Mateo sobre las tarjetas de crédito abiertas a su nombre. Cada pieza agregaba peso al retrato de Valeria como una depredadora calculadora que había pasado años posicionándose para drenar a mi familia de todo lo que habíamos construido. Pero Emilio quería más. Quería establecer un patrón que se extendiera más allá de mí, más allá de Mateo, para mostrar que Valeria había hecho esto antes y lo volvería a hacer si no la detenían. Entonces, en una mañana de jueves que comenzó como cualquier otra, Emilio me llamó con noticias que cambiaron todo. «Acabo de recibir una llamada telefónica», dijo, su voz con un tono de emoción controlada, de Marta Clark, la madre de Valeria. Me senté pesadamente en la silla de mi cocina. Pensé que estaban distanciadas. Lo están. Lo han estado durante 3 años. Pero Marta vio algo en las noticias sobre una investigación de fraude financiero en la capital. Aparentemente, el informe de cumplimiento de Gerardo desencadenó cierto interés en los medios locales. Reconoció los nombres, unió las piezas y me rastreó a través del sitio web de mi firma. Emilio hizo una pausa. «Roberto, ella quiere reunirse con nosotros. Dice que tiene información sobre su hija que necesitamos escuchar». 2 días después, Mateo y yo nos sentamos en la oficina de Emilio, mientras Marta Clark era escoltada por la puerta.
Era una mujer de unos 60 años con cabello plateado recogido en un moño prolijo y ojos que llevaban la tristeza permanente de alguien que había perdido más de lo que jamás podría recuperarse. Se movía con cuidado como si el peso de lo que estaba a punto de compartir hiciera que cada paso fuera difícil. Cuando vio a Mateo, se detuvo. «Tú debes ser él», dijo suavemente. «El esposo. Lo siento. Siento tanto lo que mi hija te hizo». Mateo no pudo hablar. Simplemente asintió con la mandíbula apretada. Marta se acomodó en la silla que ofreció Emilio y entrelazó las manos en su regazo. Por un largo momento, no dijo nada, reuniéndose para la historia que había venido a contar. Cuando finalmente habló, su voz era firme pero pesada de dolor. «Mi hija destruyó a mi esposo», comenzó. «Ricardo y yo estuvimos casados durante 38 años. Construyó un negocio exitoso, bienes raíces comerciales principalmente, y teníamos una vida cómoda. No ricos para la mayoría de los estándares, pero seguros. Criamos 2 hijos, Valeria y su hermano, César. Pensé que habíamos hecho bien por ellos. Pensé que crecerían para ser buenas personas». Hizo una pausa, su compostura parpadeando. Estaba equivocada. Explicó lo que había sucedido lentamente, metódicamente, como si relatara los detalles de un crimen que había presenciado pero que no había podido detener. Comenzó cuando Ricardo comenzó a mostrar signos de demencia temprana, pequeños lapsos de memoria que el médico dijo que eran normales para su edad. Valeria se ofreció como voluntaria para ayudar a administrar sus asuntos, y Ricardo, confiando en su hija, aceptó. Lo que siguió fue un desmantelamiento sistemático de todo lo que él había construido. Ella transfirió sus activos a cuentas que controlaba, dijo Marta. El negocio, las propiedades, las inversiones, todo se movió pieza por pieza durante 2 años. César la ayudó. Falsificaron sus firmas, manipularon su confusión, lo convencieron de firmar documentos que no entendía. Para cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo, no quedaba nada. Ricardo murió sin poseer nada más que la ropa en su armario, y la vergüenza de saber que sus hijos lo habían traicionado. La habitación estaba en silencio. Mateo miraba el suelo, con la cara pálida. Pensé en las notas de Elena, sus cuidadosas observaciones, su certeza de que algo estaba profundamente mal con Valeria. Mi esposa había visto a la depredadora debajo de la superficie. Había tratado de advertirnos a todos. Los confronté, continuó Marta. Después del funeral de Ricardo, les dije a Valeria y a César que sabía lo que habían hecho. Valeria ni siquiera intentó negarlo. Me miró y dijo, «Se iba a morir de todos modos. ¿Por qué debería su dinero pudrirse en un banco cuando podríamos usarlo?» Esa fue la última vez que hablé con alguno de ellos, hace 3 años. Emilio se inclinó hacia adelante. «Señora Clark, ¿tiene alguna documentación de lo que le hicieron a su esposo?» Marta metió la mano en su bolso y sacó un sobre grueso. «Correos electrónicos», dijo. «Mensajes que Valeria me envió a lo largo de los años antes y después de la muerte de Ricardo. Hablaba de sus planes, sus estrategias, siempre en ese mismo lenguaje frío que usa para todo. Los guardé porque sabía que algún día alguien necesitaría pruebas de lo que ella es». Colocó el sobre en el escritorio de Emilio. «También tengo algo más, algo urgente». Sacó una página de confirmación impresa. «Valeria y César han reservado vuelos a Toronto. Se van en 5 días, boletos solo de ida. Las implicaciones me golpearon como un golpe físico. Estaban planeando huir para tomar cualquier dinero que hubieran robado y desaparecer al otro lado de la frontera antes de que alguien pudiera detenerlos. Toda la evidencia que habíamos reunido, toda la cuidadosa preparación no significaría nada si escapaban». Emilio tomó la página de confirmación y la estudió, su expresión endureciéndose. «Están liquidando lo que pueden y huyendo», dijo. «Saben que las paredes se están cerrando». Marta me miró, con los ojos llenos de un dolor que reconocí demasiado bien. «No pude salvar a mi esposo», dijo en voz baja, «pero tal vez pueda ayudarte a salvarte a ti. No la dejes ganar, señor Castillo.
No dejes que le haga a tu familia lo que le hizo a la mía. Emilio se puso de pie y caminó hacia la ventana, su mente claramente corriendo a través de opciones y plazos. Cuando se volvió para enfrentarnos, su expresión era sombría pero decidida. «Están corriendo», dijo. «Tenemos 5 días para detenerlos». Los siguientes 5 días se convirtieron en un borrón de presentaciones legales, llamadas telefónicas urgentes y noches de insomnio. Emilio trabajó con una ferocidad que nunca antes había visto, reuniendo nuestra evidencia en una moción de emergencia que se presentaría ante un juez federal. Martha Clark se quedó en la ciudad proporcionando documentación adicional y respondiendo preguntas sobre el historial de manipulación financiera de su hija. Mateo permaneció en mi casa alternando entre momentos de resolución y olas de culpa que lo dejaban sentado en silencio en la mesa de la cocina, mirando a la nada. Entendí su conflicto. A pesar de todo, Valeria seguía siendo su esposa, la mujer con la que se había casado creyendo que lo amaba. Estaba a punto de ver su vida desmantelada. Y alguna parte de él, la parte que había pasado años racionalizando su comportamiento, todavía luchaba por aceptar la verdad. En la mañana del tercer día, Emilio presentó la orden judicial de emergencia. La moción fue exhaustiva, detallando el patrón de fraude que se extendía desde el patrimonio robado de Ricardo Clark hasta el dinero tomado de mis cuentas. Incluía los registros bancarios de Gerardo, las observaciones documentadas de Elena, la solicitud de préstamo falsificada, los correos electrónicos de Marta, las confirmaciones de vuelo y el testimonio de Mateo sobre su propio abuso financiero. La evidencia pintaba una imagen de 2 personas, Valeria y César, que habían pasado años destruyendo sistemáticamente a su propio padre, y ahora intentaban el mismo esquema con una nueva víctima antes de huir del país. El juez revisó la moción en cuestión de horas. Para esa tarde, Emilio llamó con noticias que me hicieron agarrar el teléfono hasta que mis nudillos se pusieron blancos. «Está hecho», dijo. El juez concedió la orden judicial. Todas las cuentas vinculadas a Valeria y César Clark están congeladas desde hace 30 minutos. Sus pasaportes han sido marcados. Si alguno de ellos intenta salir del país, serán detenidos en el aeropuerto. Hemos cortado su ruta de escape, Roberto. No van a ninguna parte. Le transmití la noticia a Mateo, quien la recibió con una mezcla de alivio y pavor. Ambos sabíamos que acorralar a Valeria la desesperaría, y las personas desesperadas eran impredecibles. No tuvimos que esperar mucho para ver la prueba. Esa noche, mi teléfono comenzó a zumbar con notificaciones de Gerardo. Valeria había intentado acceder a mis cuentas 3 veces en rápida sucesión. Cada intento bloqueado por los protocolos de seguridad que Gerardo había implementado semanas antes. Cuando falló el acceso directo, intentó llamar al banco exigiendo hablar con el gerente sobre las cuentas de su suegro. Gerardo le informó con calma que no tenía autorización ni legitimación y que cualquier intento adicional sería reportado a las autoridades. Colgó sin decir otra palabra. Pero Valeria no había terminado. A la mañana siguiente, Emilio me reenvió una serie de correos electrónicos que habían sido enviados a los servicios de protección para adultos, el Departamento de Policía Local y varias organizaciones de noticias. Los mensajes enviados desde una cuenta anónima me acusaban de sufrir demencia severa y afirmaban que estaba siendo explotado financieramente por abogados y familiares sin escrúpulos. Los correos electrónicos pintaban una imagen de un anciano confundido, siendo manipulado para hacer acusaciones falsas contra su amorosa nuera. Pedían una investigación inmediata sobre el abuso de ancianos y exigían que mi supuesta evidencia fuera desestimada como los desvaríos de una mente deteriorada. Emilio rastreó la dirección IP en 1 hora. Los correos electrónicos habían sido enviados desde la computadora de la casa de Valeria, utilizando un servicio proxy que fue fácilmente penetrado por alguien con los recursos técnicos adecuados. Su intento de desacreditarme solo había agregado otra pieza de evidencia al creciente caso en su contra. Evidencia de intimidación de testigos y obstrucción de la justicia. «Está entrando en pánico», dijo Emilio cuando llamó para informarme.
Su dinero está congelado, su ruta de escape está bloqueada y su única jugada que le queda es atacar su credibilidad. Pero lo está haciendo torpemente, dejando huellas digitales por todas partes. Cada movimiento que hace ahora solo cava su agujero más profundo. En el quinto día, la trampa se cerró por completo. César Clark llegó al aeropuerto internacional de la capital a las 6 de la mañana, llevando una sola maleta y un boleto de ida a Montreal. Había vuelto a reservar su vuelo sin decirle a Valeria, adelantando su salida 2 días en lo que solo podría haber sido un intento de abandonar a su hermana y salvarse a sí mismo. Pero cuando se acercó al punto de control de seguridad, 2 agentes federales estaban esperando. El arresto fue silencioso, eficiente y absolutamente devastador para la compostura de César. Según el informe del agente, comenzó a hablar antes de que terminaran de leer sus derechos. Preguntó sobre tratos, sobre sentencias reducidas, sobre lo que podía ofrecer a cambio de indulgencia. Era, como había predicho Emilio, exactamente el tipo de persona que sacrificaría a cualquiera, incluida su propia hermana, para protegerse a sí mismo. Valeria se enteró del arresto de su hermano 3 horas después, cuando intentó llamarlo, y encontró su teléfono desconectado. Condujo hasta el aeropuerto, exigió información y se le informó que César había sido puesto bajo custodia federal por cargos de fraude electrónico, robo de identidad y conspiración. Se quedó parada en la terminal, según testigos, completamente inmóvil durante varios minutos, como si fuera incapaz de procesar que su socio en cada esquema, el hermano que la había ayudado a drenar la riqueza de su propio padre, había huido sin ella y había sido atrapado. Estaba sentado en mi sala de estar esa noche, viendo la puesta de sol pintar los lirios de Elena en tonos dorados y naranjas, cuando sonó mi teléfono. El nombre de Emilio apareció en la pantalla. «César está hablando», dijo Emilio, y pude escuchar la satisfacción en su voz. Ha estado en interrogatorio durante 6 horas y les está dando todo: nombres, números de cuenta, plazos, toda la operación. Ha confirmado que Valeria fue la mente maestra detrás del fraude contra usted y su padre. Ha explicado cómo falsificaron documentos, movieron dinero, planearon su escape. Emilio hizo una pausa, dejando que el peso de la siguiente palabra se asentara. Roberto también ha confirmado que Valeria ha estado planeando esto desde antes de casarse con Mateo. Apuntó a su familia deliberadamente, sabiendo exactamente lo que tenía la intención de tomar. Cerré los ojos, sintiendo el impacto total de lo que me estaba diciendo. Cada sospecha que Elena había albergado, cada señal de advertencia que había descartado, cada momento de duda que había dejado de lado, todo había sido justificado. Mi nuera había entrado en nuestras vidas como una depredadora, y solo ahora, años después, el alcance total de su traición se estaba volviendo claro. «¿Qué pasa ahora?», pregunté. «¿Ahora?», respondió Emilio. «Terminamos esto. César está hablando, Roberto, y nos está dando todo». La audiencia de emergencia tuvo lugar en un tribunal federal en la capital, una sala con paneles de madera que olía a papel viejo y cera para muebles. Llegué temprano con Emilio. Mateo nos seguía unos pasos atrás como un hombre caminando hacia su propia ejecución. La gravedad de lo que estaba a punto de suceder pesaba sobre todos nosotros. Esto no era un juicio, eso vendría después, sino una audiencia probatoria para determinar si la orden judicial contra Valeria se haría permanente y si los cargos formales procederían. Para Valeria, era una última oportunidad de convencer a un juez de que ella era la víctima, no la perpetradora. Llegó con una abogada que no reconocí. Una mujer de rasgos afilados con un traje caro que irradiaba confianza mientras guiaba a Valeria a la mesa de la defensa. La propia Valeria se veía diferente a como la había visto antes, más suave. De alguna manera, su frialdad habitual fue reemplazada por una expresión de inocencia herida. Llevaba un vestido modesto, joyas mínimas, y se secaba los ojos con un pañuelo como si luchara contra las lágrimas. Era una actuación y me pregunté cuántas veces la había ensayado. La audiencia comenzó con la abogada de Valeria presentando su defensa. El argumento fue exactamente lo que Emilio había predicho.
Yo era un anciano, posiblemente sufriendo de deterioro cognitivo, que había regalado voluntariamente dinero a mi hijo y nuera durante un periodo financiero difícil. Ahora, manipulado por abogados oportunistas y familiares distanciados, estaba haciendo acusaciones que no entendía completamente. Valeria no era una criminal, insistió la abogada. Era una esposa y nuera devota que había sido atacada injustamente por personas con sus propias agendas. Mi cliente no ha hecho nada más que tratar de ayudar a su suegro, declaró la abogada con la voz llena de simpatía fabricada. Ella manejaba las finanzas familiares porque el señor Castillo se lo pidió. Visitó el banco en su nombre porque él encontraba el proceso confuso. Cada acción que tomó fue motivada por el amor y la preocupación por un hombre anciano, que ahora trágicamente se ha vuelto contra ella, por aquellos que buscan beneficiarse de su confusión. Me senté inmóvil, escuchando mentiras envueltas en el lenguaje de la compasión. A mi lado, Emilio permaneció tranquilo, tomando notas ocasionales en su blog legal. Me había advertido que esto sucedería. Déjelos hablar, había dicho. Cuanto más afirmen, más fuerte golpeará la evidencia. Cuando fue nuestro turno, Emilio presentó la evidencia metódicamente construyendo el caso pieza por pieza. Primero vino Gerardo Whitman, quien testificó sobre las transferencias no autorizadas y la solicitud de préstamo falsificada. Luego vinieron las imágenes de vigilancia, granulosas pero inconfundibles, que mostraban a Valeria en el mostrador del banco, firmando documentos mientras miraba nerviosamente por encima del hombro. Gerardo explicó cómo había reconocido la falsificación de inmediato, cómo el Departamento de Cumplimiento del banco había iniciado una investigación silenciosa, cómo cada pieza de evidencia apuntaba a un fraude sistemático en lugar de generosidad familiar. Luego vino el rastreador GPS, ingresado como evidencia junto con la documentación del patrón de Valeria de aparecer donde sea que yo fuera. Los correos electrónicos de Martha Clark fueron leídos en voz alta, incluido el mensaje de hace 6 años donde Valeria había descrito mi casa como la clave y mi muerte como una oportunidad. La expresión del juez se volvió cada vez más severa a medida que se acumulaba cada pieza de evidencia. Luego trajeron a César para testificar. Parecía disminuido de alguna manera, más pequeño de lo que recordaba, su arrogancia anterior reemplazada por el cumplimiento desesperado de un hombre tratando de salvarse a sí mismo. Bajo interrogatorio, confirmó todo: el esquema contra su padre, el plan para defraudarme, los documentos falsificados, la intención de huir a Canadá. Habló con una voz plana y sin emociones, recitando hechos como un hombre leyendo un guión. Cuando se le preguntó quién había ideado la operación, no dudó. Valeria, dijo. Siempre fue Valeria. Ella planeó todo. Yo solo hice lo que me dijo. Observé la cara de Valeria mientras su hermano testificaba contra ella. La máscara de inocencia herida se rompió, revelando algo más duro debajo: rabia, odio apenas contenido ardiendo detrás de sus ojos. Finalmente, Mateo fue llamado al estrado. Mi hijo caminó hacia el estrado de los testigos como un hombre acercándose al borde de un acantilado, sabiendo que tenía que saltar, pero aterrorizado por la caída. Se sentó, levantó la mano derecha y juró decir la verdad. Luego, miró directamente a Valeria por primera vez desde que comenzó la audiencia. Les contó todo: la asignación semanal, las tarjetas de crédito abiertas a su nombre sin consentimiento, el monitoreo constante de su teléfono y ubicación. Describió años de manipulación que lo habían dejado incapaz de distinguir entre el amor y el control. Explicó cómo había descubierto el correo electrónico que revelaba las verdaderas intenciones de Valeria, cómo ella había amenazado con destruirlo si me hablaba. Su voz temblaba a veces, pero nunca se detuvo. Testificó contra su propia esposa, sabiendo que terminaría con su matrimonio, sabiendo que expondría sus propios fracasos, sabiendo que no había vuelta atrás. Valeria lo fulminó con la mirada, sus ojos ardiendo con una furia que hizo que el aire en la sala del tribunal se sintiera cargado. Mateo vio el odio en su rostro, la mujer que había amado transformada en algo irreconocible.
pero no apartó la mirada. Sostuvo su mirada y siguió hablando. Siguió diciendo la verdad. Siguió eligiendo a su padre sobre su miedo. Cuando Mateo terminó, la sala del tribunal quedó en silencio. La abogada de Valeria no tuvo redireccionamiento, ninguna forma de reparar el daño. El juez pidió un breve receso, y mientras el alguacil comenzaban a escoltar a César de regreso a la custodia, Valeria finalmente se rompió. Se levantó abruptamente, su silla raspando contra el piso, y señaló a su hermano con un dedo tembloroso. «Me traicionaste», gritó, su voz resonando en la sala del tribunal. «Después de todo lo que hice por ti, todo lo que construimos juntos, me vendiste para salvarte». César se detuvo y se giró para enfrentar a su hermana. Su expresión estaba vacía, desprovista de culpa o remordimiento. Cuando habló, su voz fue lo suficientemente fría como para congelar el aire entre ellos. «Aprendí de ti». El receso terminó, pero la tensión en la sala del tribunal solo se intensificó. Valeria había sido obligada a volver a su asiento por su abogada, quien le susurraba urgentemente al oído, mientras lanzaba miradas nerviosas al juez. El estallido contra César había dañado lo que quedaba de la imagen cuidadosamente construida de Valeria. La nuera afligida, la esposa incomprendida, esas máscaras se habían hecho añicos, revelando la furia debajo. Ahora, su abogada enfrentaba la tarea imposible de reconstruir la credibilidad desde las ruinas. Cuando se reanudó la audiencia, la abogada de Valeria hizo una jugada final y desesperada. Llamó a Gerardo Whitman para que fuera llamado nuevamente al estrado y lanzó un contrainterrogatorio agresivo diseñado para socavar todo lo que había testificado. «Señor Whitman», comenzó con voz aguda, «se ha presentado como un profesional bancario neutral que simplemente hace su trabajo. Pero ¿no es cierto que tiene una conexión personal con la familia Castillo? ¿Que su participación en este caso va mucho más allá del deber profesional?» Gerardo permaneció tranquilo, con las manos entrelazadas en su regazo. «No estoy seguro de lo que está insinuando». «Estoy insinuando parcialidad, señor Whitman. Estoy sugiriendo que atacó a mi cliente debido a una relación personal con Roberto Castillo, no debido a ninguna preocupación genuina sobre el fraude». La sala del tribunal se quedó en silencio. Sentí que Mateo se tensaba a mi lado, inseguro de hacia dónde se dirigía esto. Emilio no mostró reacción, pero noté que su bolígrafo había dejado de moverse a través de su bloc de notas. Gerardo miró a la abogada por un largo momento. Luego se volvió para dirigirse directamente al juez. «Su señoría, me gustaría aclarar algo para el registro». Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz llevó el peso de un secreto finalmente liberado. Elena Castillo era mi prima. Crecimos juntos en el mismo pueblo pequeño. Asistimos a las mismas escuelas. Permanecimos cerca durante toda nuestra vida adulta. Hace 5 años, cuando Elena supo que se estaba muriendo, vino a mí con una petición. Me pidió que vigilara las cuentas de su esposo después de que ella se fuera. Estaba preocupada no por el juicio de Roberto, sino por alguien en la familia que ella creía que representaba una amenaza. Un murmullo recorrió la sala del tribunal. La abogada de Valeria se quedó congelada, claramente sin esperar esta revelación. «No rompí ninguna regla bancaria», continuó Gerardo constantemente. «Seguí cada protocolo reportado, cada actividad sospechosa a través de los canales adecuados, documenté todo de acuerdo con las pautas federales. Pero también mantuve una promesa a mi prima. Observé, esperé, y cuando comenzó el fraude, estaba listo». El juez se inclinó hacia adelante. «Señor Whitman, ¿por qué no reveló esta relación antes?» «Porque Elena me pidió que no lo hiciera, su señoría. Ella no quería que Roberto supiera que había organizado protección para él. Quería que viviera sus años restantes sin miedo, sin sospechas. Esperaba que sus precauciones nunca fueran necesarias». La voz de Gerardo se suavizó. Estaba equivocada, pero debido a que se preparó, su esposo tuvo la oportunidad de defenderse. Me senté en un silencio atónito mientras la imagen completa finalmente emergía.
Elena no solo había dejado documentos en una caja fuerte o escrito cartas de advertencia. Había construido toda una red de protección posicionando a personas en las que confiaba en lugares donde pudieran ayudarme cuando más lo necesitara. Marcela para vigilar la dinámica familiar, Gerardo para proteger las finanzas, Emilio para proporcionar defensa legal, el sobre rojo y su contenido como una póliza de seguro final. Mi esposa había sabido que se estaba muriendo y en lugar de rendirse al dolor, había pasado su tiempo restante construyendo una red de seguridad que me atraparía años después de su muerte. La revelación rompió algo en Valeria. Cualquier compostura que hubiera logrado recuperar se evaporó por completo. Se levantó abruptamente empujando a su abogada a un lado, su rostro contorsionado por la rabia. «Esto es una conspiración», gritó, señalándome a mí, a Gerardo, a Emilio. «Planearon esto juntos. Todos mienten. Nunca falsifiqué nada. Roberto me dio ese dinero. Él quería ayudarnos. Está senil. No recuerda, están manipulando a un viejo enfermo». El juez golpeó su mazo. «Señora Castillo, siéntese inmediatamente». Pero Valeria estaba más allá de la razón. Esa casa debería ser mía. Esperamos años a que muriera y él seguía viviendo. Se suponía que Elena le dejaría todo a Mateo, pero cambió el fideicomiso. Ella nos cortó. Ella se detuvo a mitad de la frase dándose cuenta de lo que acababa de admitir. La sala del tribunal se quedó absolutamente en silencio. La abogada de Valeria se cubrió la cara con las manos. Incluso César, todavía sentado en el área de testigos bajo custodia, miró a su hermana con incredulidad. «Ella nos cortó», había dicho Valeria. «Esperamos años a que muriera». La voz del juez era de hielo. «Señora Castillo, acaba de hacer declaraciones en contra de su propio interés en audiencia pública. Le aconsejo encarecidamente que deje de hablar inmediatamente». Se volvió hacia el alguacil. Basado en la evidencia presentada y las propias admisiones de la acusada, ordenó que Valeria Clark Castillo sea detenida sin fianza en espera de juicio completo por cargos de fraude electrónico, robo de identidad, falsificación y conspiración. «Sáquenla de mi sala del tribunal». 2 alguaciles se acercaron a Valeria, quien finalmente pareció entender lo que había hecho. La rabia desapareció de su rostro, reemplazada por algo más cercano al shock. «No», susurró. «No, espera, no quise decir...» Las esposas hicieron clic alrededor de sus muñecas. Luchó brevemente, luego se quedó flácida, permitiendo que la llevaran hacia la puerta lateral. Al pasar junto a Mateo, se detuvo y lo miró con una expresión que mezclaba el odio con algo casi como dolor. «Se suponía que debías amarme», dijo en voz baja. Mateo sostuvo su mirada sin inmutarse. «Lo hice. Ese fue mi error». La puerta se cerró detrás de ella y se fue. Me levanté lentamente, mis piernas inestables debajo de mí. La sala del tribunal zumbaba con conversaciones murmuradas, abogados reuniendo papeles, la maquinaria de la justicia avanzando. Pero no escuché nada de eso. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y sentí la pequeña fotografía que había llevado conmigo todos los días desde el funeral de Elena. Su rostro sonriéndome desde nuestro 35º aniversario congelado en un momento de pura felicidad. La sostuve contra mi pecho y por primera vez en meses, respiré libremente. Pasaron 3 meses antes de que el peso total de la justicia finalmente cayera. El juicio había sido semanas agotadoras de revisión de evidencia testimonial y argumentos legales que diseccionaban cada aspecto del esquema de Valeria. Asistí todos los días, sentado en el mismo asiento en la galería, observando cómo la verdad que había vivido se presentaba a 12 extraños que decidirían el destino de mi nuera. Mateo se sentó a mi lado durante la mayor parte, aunque hubo días en que el testimonio se volvía demasiado doloroso, y tenía que salir para recomponerse. Nunca lo culpé por esos momentos. Estaba viendo cómo se realizaba la autopsia de su matrimonio en público. Cada manipulación y mentira expuesta bajo luces fluorescentes. El veredicto llegó en una mañana gris de febrero. Culpable de todos los cargos, fraude electrónico,
falsificación, robo de identidad, acecho. El jurado había deliberado durante menos de 4 horas, una velocidad que Emilio dijo que reflejaba la naturaleza abrumadora de la evidencia. Cuando la presidenta del jurado leyó los veredictos en voz alta, Valeria se sentó inmóvil en la mesa de la defensa, su rostro sin traicionar nada. Cualquier fuego que la hubiera consumido durante la audiencia de emergencia se había consumido, dejando atrás solo cenizas y silencio. La sentencia siguió 2 semanas después. El juez revisó el patrón de comportamiento de Valeria, la destrucción de su propio padre, el abuso sistemático de su esposo, el fraude calculado contra mí, y determinó que esto no era un crimen de impulso o desesperación. Era depredación, metódica y sin remordimientos. 8 años en una prisión federal sin posibilidad de liberación anticipada. César, cuya cooperación había sido fundamental para asegurar la condena, recibió 3 años. Cumpliría su tiempo en una instalación de mínima seguridad, emergiendo como un hombre de mediana edad, sin nada más que las consecuencias de sus elecciones esperándolo. El tribunal también ordenó la restitución total. Cada dólar robado de mis cuentas sería devuelto, recuperado de los activos congelados que Valeria y César habían acumulado durante años de fraude. El préstamo falsificado fue declarado nulo. Mi casa protegida exactamente como el fideicomiso de Elena había previsto. Cuando se leyó el juicio final, sentí algo que no esperaba. No triunfo, sino agotamiento. La batalla había terminado. Había ganado. Pero la victoria sabía más a supervivencia que a celebración. Mateo fue absuelto de toda participación, reconocido oficialmente como víctima en lugar de conspirador. La deuda de la tarjeta de crédito que Valeria había acumulado a su nombre fue descargada como fraudulenta. Se mudó a un apartamento en la capital y comenzó a ver a un terapeuta especializado en sobrevivientes de abuso doméstico. La palabra se sentía extraña cuando se aplicaba a mi hijo. Abuso. Pero había aprendido que el control y la manipulación dejan heridas tan reales como cualquier violencia física. Mateo también estaba aprendiendo eso lenta y dolorosamente, reconstruyendo una identidad que había sido sistemáticamente desmantelada durante años de matrimonio. Una semana después de la sentencia, llegó una carta a mi casa dirigida con una letra cuidadosa e infantil. La dirección del remitente era el nuevo apartamento de Mateo, pero la carta era de Sofía, mi nieta de 12 años. La abrí con manos temblorosas, inseguro de qué esperar de una niña cuya madre acababa de ser enviada a prisión. Querido abuelo. Comenzaba la carta. Papá me contó lo que pasó con mamá. No entiendo todo, pero sé que te lastimó y es por eso que tiene que irse. Siento no haber visitado más. Mamá siempre decía que estabas demasiado ocupado o demasiado enfermo, o que no querías vernos. Le creí porque era mi mamá, y pensé que las mamás decían la verdad. Ahora sé que eso no era cierto. Papá dice que eres amable y bueno y que la abuela Elena te quería mucho. Quiero conocer a mi verdadero abuelo, del que mamá me mantuvo alejada. ¿Puedo ir a visitarte alguna vez? Prometo que seré buena. Con amor, Sofía. Leí la carta 3 veces, las lágrimas nublando las palabras hasta que apenas podía verlas. Esta niña atrapada en los restos de la destrucción de su madre estaba extendiendo la mano con una gracia que apenas podía comprender. Le escribí de inmediato diciéndole que era bienvenida en cualquier momento, que tenía historias sobre su abuela. Quería compartir que mi puerta siempre estaría abierta. Mateo vino a visitar el domingo siguiente. Nos sentamos en el porche a pesar del frío, envueltos en abrigos pesados, viendo los árboles desnudos balancearse contra un cielo de invierno pálido. Durante mucho tiempo ninguno de los dos habló. El silencio entre nosotros había cambiado. Ya no era la incómoda evasión de verdades tácitas, sino la tranquilidad de 2 personas que finalmente se habían quedado sin cosas que ocultar. Lo siento, papá. La voz de Mateo estaba ronca. Por todo. Por no ver lo que ella era. Por no protegerte. Por ser demasiado débil para ponerme de pie cuando importaba. No espero que me perdones.
Solo necesito que sepas que entiendo ahora, y pasaré el resto de mi vida tratando de ser mejor. Miré a mi hijo. Realmente lo miré. Y no vi al hombre roto que Valeria había creado, sino al niño que yo había criado. El niño que Elena y yo habíamos amado con todo lo que teníamos. Todavía estaba allí enterrado bajo años de daño esperando ser encontrado de nuevo. Eres mi hijo, dije simplemente. Empezamos de nuevo, pero esta vez con la verdad. Mateo asintió con los ojos brillantes. Abrí mis brazos y él se inclinó hacia el abrazo, torpe, incierto, pero sincero. Nos abrazamos en ese porche frío, padre e hijo, comenzando el largo trabajo de reconstruir lo que se había roto. Cuando salí del juzgado después de la audiencia final, el aire de invierno agudo contra mi cara, alguien me estaba esperando. Marcela estaba al pie de los escalones, su abrigo apretado contra el viento, sosteniendo un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de Elena. Marcela sonrió mientras yo bajaba los escalones del juzgado, los lirios blancos brillantes contra la tarde gris de febrero. No dijo nada al principio, solo me entregó las flores y se puso a mi lado mientras caminábamos hacia mi camioneta. Las flores olían exactamente como recordaba, dulces y delicadas. El aroma que había llenado nuestra casa cada primavera cuando Elena cuidaba su jardín. Las sostuve con cuidado como si fueran algo precioso y frágil, lo que supongo que eran. Ella estaría orgullosa de ti, dijo Marcela en voz baja. Lo sabes, ¿verdad? Asentí sin confiar en mi voz para responder. Una semana después, Marcela apareció en mi puerta llevando un plato cubierto y usando un delantal espolvoreado con harina. Pastel de manzana, anunció entrando sin esperar una invitación. La receta de Elena me enseñó a hacerlo hace años. Me hizo prometer hornearlo para ti si ella alguna vez no pudiera. Dejó el plato en el mostrador de la cocina y se volvió para mirarme con una expresión que era gentil pero firme. También me hizo prometer algo más, Roberto. Dijo, si Roberto alguna vez necesita a alguien después de que me vaya, está ahí para él. Intentará manejar todo solo. No lo dejes. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Elena me había conocido tan bien. Sabía que el dolor me haría retirarme al silencio, que el orgullo me impediría pedir ayuda, que llevaría cada carga solo en lugar de admitir que estaba luchando. Se había preparado para eso también, tal como se había preparado para todo lo demás. Le había dado instrucciones a Marcela de la misma manera que había posicionado a Gerardo y Emilio. Incluso en la muerte, ella todavía me estaba cuidando. Me senté a la mesa de la cocina y, por primera vez desde el funeral de Elena, me permití llorar verdaderamente. No el dolor controlado que había permitido en pequeñas dosis, sino la pérdida profunda y desgarradora que había mantenido encerrada durante 2 años. Marcela se sentó a mi lado, sin decir nada, su mano descansando en mi brazo mientras lloraba por la mujer que había amado, la vida que habíamos construido, el futuro que nunca compartiríamos. Me dejó llorar hasta que no quedó nada. Y luego cortó 2 rebanadas de pastel y colocó una frente a mí. Come, dijo simplemente. Luego hablaremos de lo que viene después. Esa noche, después de que Marcela se hubiera ido a casa, regresé a la caja fuerte del dormitorio. Había un sobre que nunca había abierto, una segunda carta que Elena había dejado sellada y escondida detrás de los documentos que ya había leído. Le había tenido miedo. Miedo de que leer sus últimas palabras de alguna manera hiciera su muerte más real, más permanente. Pero el miedo se sentía distante ahora suavizado por todo lo que había sobrevivido. Abrí el sobre y desdoblé la carta adentro. Mi queridísimo Roberto. Comenzaba con la letra que reconocería en cualquier lugar. Si estás leyendo esto, significa que luchaste y ganaste. Sabía que lo harías. Eres más fuerte de lo que nunca has creído, más valiente de lo que nunca has admitido. Estoy tan orgullosa de ti, orgullosa del hombre que eres, orgullosa de la vida que construimos juntos.
orgullosa de haber podido pasar 41 años amándote. Pero ahora, necesito que hagas algo por mí, algo más difícil que luchar, más difícil que ganar. Necesito que vivas, no por mi memoria, no por obligación de lo que tuvimos, sino por ti mismo. Encuentra la alegría de nuevo, Roberto. Déjate reír sin culpa. Déjate amar sin miedo. Los años que tienes por delante son un regalo. Y no quiero que los pases mirando hacia atrás a lo que perdimos. Mira hacia adelante. Construye algo nuevo. Sé feliz. Ese es mi último deseo. Eso es todo lo que siempre he querido para ti. Por siempre tuya, Elena. Leí la carta 3 veces, memorizando cada palabra, dejando que su voz llenara los espacios vacíos en mi corazón. Luego la doblé con cuidado. La volví a colocar en el sobre y la puse junto a su fotografía en la repisa. El domingo siguiente, organicé una cena en la casa por primera vez en años. Mateo llegó temprano para ayudarme a cocinar. Sus movimientos en la cocina aún inciertos pero dispuestos. Sofía vino agarrando una tarjeta hecha a mano que había decorado con flores y corazones, sus ojos muy abiertos, mientras exploraba el hogar del que su madre la había mantenido alejada. Marcela trajo otro pastel y una botella de vino. Gerardo llegó el último, llevando un ramo de lirios blancos para agregar al jarrón en el alféizar de la ventana. Nos reunimos alrededor de la mesa del comedor, la misma mesa donde Elena y yo habíamos compartido miles de comidas, y durante unas horas la casa se sintió viva de nuevo. Sofía preguntó sobre su abuela, preguntas que nunca antes se le había permitido hacer, y me encontré contando historias que no había dicho en voz alta en años. La vez que Elena se perdió en la gran ciudad y terminó haciéndose amiga de un músico callejero. El aniversario en que traté de cocinarle una cena elegante y casi quemé la cocina, la forma en que se reía con todo su cuerpo incapaz de contener su alegría. Las historias nos hicieron reír y llorar, a veces al mismo tiempo. Y me di cuenta de que esto era lo que Elena había querido. No un santuario a su memoria, sino una familia que la recordara con amor. Después de que todos se fueron, me quedé solo junto a la ventana, viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos dorados y rosados. La fotografía de Elena estaba en la repisa, su sonrisa sin cambios, sus ojos aún sosteniendo esa chispa de calidez de la que me había enamorado hace 41 años. Los lirios blancos florecían a su lado, sus pétalos brillando en la luz que se desvanecía. Mantuve mi promesa, Elena, susurré, y ahora estoy listo para vivir de nuevo. Las estaciones cambiaron como siempre lo hacen. La primavera llegó al norte con sus rituales familiares. Nieve derritiéndose, pájaros que regresan, y los primeros brotes verdes empujando a través de la tierra descongelada. Planté nuevos lirios junto al jardín original de Elena, flores blancas que florecerían junto a las que ella había cuidado durante décadas. Mateo visitaba cada 2 fines de semana ahora, a veces trayendo a Sofía, quien se había fascinado con las historias de su abuela, e insistía en escuchar una nueva cada vez. Marcela siguió siendo una presencia constante pasando por café y conversación, manteniendo la promesa que le había hecho a su amiga más antigua. Gerardo se retiró del banco ese verano y se unió a nuestras cenas dominicales, completando el círculo que Elena había dibujado a mi alrededor antes de morir. Todavía le hablo a la fotografía de Elena cada mañana. Todavía riego sus lirios y le cuento sobre mis días. Pero las conversaciones han cambiado. Ya no están llenas de dolor o soledad. Ahora le cuento sobre los últimos dibujos de Sofía, sobre el progreso de Mateo en la terapia, sobre la risa que llena la casa cuando la familia se reúne alrededor de la mesa. Le digo que mantuve mi promesa, que luché y gané, y que finalmente estoy aprendiendo a vivir de nuevo. Si esta historia tocó tu corazón, espero que la compartas con alguien que necesite escucharla. Tal vez has enfrentado la traición de personas en las que confiabas, o has visto a alguien que amas luchar contra la manipulación. Tal vez todavía estás luchando tu propia batalla. Cualquiera que sea tu historia, recuerda, la bondad no es debilidad, pero la bondad sin límites es una invitación a ser usado.
Protégete. Confía en las personas que demuestran ser dignas y nunca dejes de creer que la justicia, aunque lenta, encontrará su camino. Gracias por quedarte hasta el final. Deja un comentario y dime, ¿alguna vez has descubierto que alguien en quien confiabas no era quien fingías ser? Me encantaría escuchar tu historia, y si aún no lo has hecho, suscríbete para que no te pierdas lo que viene después.